producto de esta política de aranceles, el aumento de precios en la economía nacional, es decir, que tengamos que pagar más por algunos de los productos que nosotros estamos importando y también pues eso significaría el riesgo de una disminución en la inversión extranjera en nuestro país, ¿no? Digamos que estos serían como 5 impactos. Si quieres, Diana, le compartes las demás. Aquí está el impacto económico en el empleo. 3, aumento de precios. A la siguiente, lo que significaría el problemas comerciales y el impacto que significaría pues una reducción significativa. Ahora, hay un elemento importante que quiero compartirles, que es lo que yo llamaría como el efecto boomerang de la política arancelaria. O sea, y se los comparto. Miren, la siguiente, ahí, por ejemplo, aumento de precios para los consumidores estadounidenses. Pongo por allí un ejemplo, ¿no? En el caso de México, si responde con aranceles a productos agrícolas de Estados Unidos, los granjeros estadounidenses perderían mercado y tendrían excedente de producción. Es decir, estaría llegando menos productos al mercado nacional y eso les impactaría directamente a los productores norteamericanos. En el caso del punto 2, el golpe a la industria automotriz y manufacturera, pongo por ejemplo, abajo dice, la fabricación de un automóvil en Estados Unidos incluye componentes mexicanos en un 40 y hasta 50% de productos que se elaboran acá en nuestro país. Entonces eso elevaría los costos de producción y la rentabilidad para empresas como Ford, GM y Tesla. Entonces, nuestra economía les provee de autopartes que hacen que sus unidades sean más competitivas en el mundo global. Entonces, tendría también un impacto negativo. La siguiente, pérdida de empleos, eso es lógico. Muchas empresas estadounidenses dependen de las importaciones mexicanas para fabricar productos a precios competitivos. Si los costos suben, algunas empresas optarían por despedir a empleados o reducir operaciones, ¿no? Si los costos suben, algunas empresas tendrían que retirar empleados o despedir o reducir operaciones. Por ejemplo, en este caso del punto 3, ahí pongo un ejemplo, la industria de autopartes de Estados Unidos depende de México. Si los costos suben, las fábricas estadounidenses podrían despedir trabajadores o trasladar operaciones a otros países buscando disminuir los costos de producción. Y el 4, disminución de exportaciones estadounidenses. Aquí pongo un ejemplo. México es el mayor comprador de maíz estadounidense. Un arancel afectaría a granjeros del medio oeste, en Iowa, Nebraska, Illinois, generando pérdidas para el sector agropecuario norteamericano. Y finalmente, un tema de inestabilidad económica, que bueno, se entiende luego de todo lo que estamos aquí planteando. Incluso coloqué ahí como ejemplo que dice Dow Jones podría caer si grandes empresas automotrices y manufactureras reportaran pérdidas por los aranceles, generando preocupación en los inversionistas. O sea, estos temas que les pongo aquí a consideración son algunas de las situaciones que se pudieran presentar en el caso de que prosperara la política de aranceles que ha expresado el presidente Donald Trump y también en algún determinado momento el gobierno mexicano también decidiera dar una respuesta en este mismo sentido.
Por eso nosotros vamos a seguir sosteniendo que el diálogo en esta idea de economías complementarias es la ruta para que nosotros en México, ellos en Estados Unidos e incluso los canadienses como bloque económico comercial somos necesarios para enfrentar otros bloques que se están reconfigurando en el mundo. Les quiero hacer aquí nada más compartir algunos otros datos. Miren, el 80% de las exportaciones mexicanas se destinan a Estados Unidos. La inversión extranjera directa de Estados Unidos y de Canadá en México es de casi el 50% del total. Las entidades federativas donde aterrizan estos recursos de inversión extranjera directa fundamentalmente se concentran en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Baja California, Guanajuato y Nuevo León. Ahí se concentra gran parte de la inversión extranjera que llega de Estados Unidos y de Canadá. También un elemento importantísimo. En los años del 2019 al 2024, al cierre del ejercicio pasado, el comercio entre nosotros y Estados Unidos creció en 32%. Es decir, tanto la economía norteamericana como la economía nacional se beneficiaron del acuerdo comercial. Les comparto también algunos datos interesantes que tienen que ver con los inmigrantes mexicanos en la economía norteamericana. En 2019 se generaron casi 92,000 millones de dólares de ingresos familiares y contribuyeron con casi 9.8 mil millones de dólares en impuestos. O sea, nuestros paisanos en los Estados Unidos apoyan a la economía pagando impuestos. Es un dato interesante. La semana pasada yo les compartía el dato de la preocupación en el caso de la caída de las remesas, porque evidentemente nos golpea a nosotros, porque al encarecerse la vida, al subir el precio de los productos, pues un paisano que radica en Los Ángeles, por ejemplo, que ahora está destinando el 20% del dólar que gana para envío a sus paisanos en México, pues tendría que enviar menos de ese 20%. O sea, aumentaría más del 80% de cada dólar que él gana para satisfacer sus necesidades básicas en los Estados Unidos. Pero este dato es importante porque los mexicanos contribuyen al fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos en términos del pago de impuestos. Los inmigrantes mexicanos tuvieron más de 82,200 millones de dólares en poder de compra, lo que les platico que es el tema del consumo. Dinero que a menudo regresa a las economías locales, pues es gastado principalmente en vivienda, en bienes de consumo y servicios, o sea, en transporte, en el pago de su arrendamiento. Entonces, es esta parte que les digo que los mexicanos, el dinero que ganan, producto de su trabajo, también lo reintegran en gran medida a la economía. Y los mexicanos, digo los latinos, pero en especial los mexicanos somos vitales para trabajos de agricultura, trabajos de construcción y trabajos de turismo en Estados Unidos. Pero no solamente los mexicanos ayudamos a la economía norteamericana en trabajos de agricultura, en trabajos de construcción y en trabajos de turismo. Les voy a dar un dato que es bastante relevante. Más de 73,000 mexicanos con doctorado trabajan en la academia.
20,000 de ellos están trabajando en Estados Unidos. O sea, tienen un vínculo laboral con los Estados Unidos. Estamos hablando de mexicanos con niveles de preparación académica de primer nivel. Para los Estados Unidos, todo esto que les platico de los mexicanos, nosotros ayudamos porque 12 millones de empleos en los Estados Unidos dependen directamente del vínculo que tienen con México. Hay otro dato relevante que les comparto. México y Canadá absorben el 60% de las exportaciones agrícolas con los Estados Unidos. Para nosotros es el principal socio comercial y de 50 estados de la Unión Americana, México es socio comercial en 27 de ellos. Y el bloque comercial que integramos entre Canadá, Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá representa 1.5 billones de dólares en comercio total de bienes entre México, Estados Unidos y Canadá, convirtiendo a América del Norte en una de las regiones del mundo más competitivas y prácticamente la que puede hacer frente a el bloque comercial que encabeza China en estos momentos y que China está construyendo con otros países. Entonces, estos datos que les quise compartir son bastante interesantes porque pues hablan de la complementariedad de las economías y la conversación que se ha tenido con la Presidencia de la República y a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que a partir de ayer, que se dan los primeros encuentros de alto nivel, pues vamos a estar muy al pendiente y esperemos que en las próximas horas, en las próximas semanas, se pueda ir persuadiendo esta intentona de el cobro del 25% en aranceles a nuestro país. Entonces, vamos a hacer, y hemos sido cautos, mesurados, incluso el propio presidente del Senado de la República lo ha expresado, porque, bueno, nosotros entendemos la importancia que tenemos en términos comerciales, económicos, afectivos con Estados Unidos. Entonces, esos datos por ahí se los comparto, que me parecen que son muy, muy importantes. Y el otro tema que les quiero compartir también de manera muy rápida es precisamente que esta semana comenzamos con el tema en comisiones de la iniciativa presentada por la presidenta de no reelección y la iniciativa contra el nepotismo. Y en ese sentido, pues a nosotros nos ha tocado estar prácticamente en todo el proceso de dictaminación de todas las reformas constitucionales. Nos tocó estar esta semana, ya pasó en comisiones del Senado de la República. Nosotros, y se los digo de manera muy rápida, ¿cómo la entendemos? Primero, nosotros nunca le hemos mentido a nadie. Cuando venía Andrés Manuel a la campaña política, expresaba en las plazas públicas que de lograr la victoria electoral comenzaría la cuarta etapa de la vida pública nacional. Y hacía un recuento: primera transformación, México independiente, Constitución de 1824, segunda transformación, Estado laico con Juárez, Constitución de 1857, tercera transformación, Revolución Mexicana, Constituyente de
1917 de los derechos sociales, y ahora lo que estamos confeccionando no es otra cosa más que el estado de bienestar, en la cuarta transformación. Y no se puede construir la cuarta transformación sin cambiar las reglas y cambiar el andamiaje constitucional. O sea, como se lo dije un día a Anaya, ustedes están curiosos, ustedes quieren que nosotros, luego de construir una mayoría progresista durante muchos años de lucha, gobernemos con sus normas, con sus reglas, con sus programas, con sus organizaciones. No sé en dónde tienen ustedes la cabeza, pero nosotros no comprometimos electoralmente en la campaña política que íbamos a gobernar con sus programas, con sus normas y con todo esto, ¿no? Estamos construyendo algo. Y por eso la semana pasada yo les hacía un recuento de todo el paquete de reformas, desde la del Poder Judicial, pueblos originarios, vivienda, Guardia Nacional, recuperación de activos, ferrocarriles, fortalecimiento de petróleos mexicanos, de CFE, o sea, delitos graves, etcétera, etcétera. O sea, estamos confeccionando el traje de la cuarta transformación. Y en ese traje aparecen precisamente estas dos propuestas que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ¿Qué significa la no reelección? Lo dije en comisiones. En el caso legislativo, aunque relativamente te da una ventaja, aunque estés al escrutinio de lo público, te da una relativa ventaja. ¿Por qué? Porque alguien que ha estado ocupando un cargo tiene una mayor profesionalización de la propia actividad. El tema de fondo del caso legislativo es que no se maneja presupuesto público. Del 18 para acá, antes del 18, durante la época de Peña, sí, legisladores manejaron obra pública. Y por eso terminaron descompuestos completamente. O sea, todo el tema de los moches. Ahora, esto es en la parte legislativa. En la parte ejecutiva, cualquiera que sea el nivel, sí te ponen una condición de ventaja, evidentemente. O sea, evidentemente, quien tiene la posibilidad de meses antes todavía inaugurar obras, entregar tinacos, entregar apoyos directos, pues evidentemente que tiene una condición de ventaja en el tema de la reelección. Pero la iniciativa complementaria es el tema del nepotismo. Y entonces, de lo que se trata en esta construcción del nuevo andamiaje es terminar con el viejo régimen. Porque todavía existe la tentación, porque estamos luchando contra muchos vicios y muchas prácticas del viejo régimen, contra la tentación entonces de la herencia del cargo, ya sea del gobernante a su pareja o de la gobernante a su pareja. Porque ahí no es una cuestión de género. Entonces, es interesante estos dos temas que se van a discutir la próxima semana. El compromiso que se tiene es que se debatan la próxima semana en el Senado y a partir de la próxima semana en el Senado se envíen a Cámara de Diputados para también su aprobación. Hoy lo dijo en la mañana, muy temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella plantea que en el caso de reelección sea al 2030. También tiene un elemento interesante. Por ejemplo, yo soy senador de la República, pero formo parte de dos legislaturas. O sea, yo voy a acompañar en el sentido formal la legislatura que termina en el 27 y en todo caso mi cargo al Senado concluiría hasta el 30. Entonces, formalmente alcanzan dos legislaturas. Incluso les comparto algo. Ese numerito va a cambiar porque va
a continuar. Entonces tiene que ver con un tema de tiempos. Pero el planteamiento que hace la presidenta hoy en la mañana en el caso del nepotismo es que aplique para el 27. Pero incluso nos reunimos el martes con la Dirección Nacional, se los platiqué aquí que nos íbamos a reunir, y la Dirección Nacional planteó, nuestra presidenta nacional de Morena, planteó que en el caso de las elecciones de Durango y de Veracruz, no va a pasar ninguna práctica de herencia de cargos, aun cuando no esté todavía votado en el Senado y en Cámara de Diputados. Así que les quiero compartir por ahí, Pedro, tienes, se los quiero compartir. Es un cuadro comparativo, esto les puede ser útil a los compañeros. ¿Por qué? Porque ahí viene la redacción, si quieres a los compañeros de las cámaras también, sin miedo al éxito, compañero. Porque en ese cuadro comparativo viene exactamente la redacción que se aprobó en comisión. Pero les voy a leer en lo que se refiere a la, por ejemplo, a la reelección. Dice, las constituciones de los estados deberán establecer la prohibición de la reelección consecutiva para el mismo cargo de presidentes y presidentas municipales, regidores y regidoras y personas síndicas de los ayuntamientos. Las personas servidoras públicas antes mencionadas, cuando tengan el carácter de propietarias, no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero las que tengan carácter de suplentes sí podrán ser electas para el periodo inmediato como propietarias, a menos que hayan estado en ejercicio. O sea, esto que les leo replica en todos los cargos de representación popular. Senadores, diputados, senadores, senadoras, diputados federales, diputadas federales, presidentes municipales, presidentas municipales, regidoras, regidores. Y les leo también otra parte. Ahí en el documento, ahí viene textualmente como está. Dice que es la parte de nepotismo. En ningún caso podrá participar en la elección de una diputación, como el ejemplo de la elección de diputación, en el dictamen vienen desglosados cada uno de los cargos. En ningún caso podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado y en línea colateral hasta el 4º grado, o de afinidad hasta el 2º grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad de la diputación. Entonces, esto se los comparto. Es parte del dictamen que se aprobó en la comisión, y es parte del debate que viene la próxima semana. Yo vuelo temprano de nueva cuenta a Ciudad de México. El lunes a las 11 vamos a estar dictaminando las reformas secundarias que tienen que ver con todo el tema de energía y de Pemex el día lunes, y estamos pensando que podamos sacar también la aprobación de ese dictamen primero en comisiones el lunes y muy probablemente el miércoles y jueves lo podamos estar debatiendo
en el Pleno del Senado de la República. Entonces, esos dos temas son los temas que les quería compartir. Finalmente, decirles, mañana voy a Santiago, voy a Alameda, tengo una charla precisamente sobre el tema del TECMEC, y el domingo voy a Islán del Río, tengo también una charla precisamente con estos temas de esta agenda del TECMEC, y el 2 de marzo aquí en Tepic también vamos a platicar con compañeras y compañeros sobre el TECMEC, y vamos a estar a la espera el miércoles 5 de marzo, que es la fecha que se tiene como fecha de vencimiento del mes que se planteó para buscar establecer acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y de México. Entonces, pues quedo a sus órdenes. Muy buenos días. Usted hablaba respecto a qué tema se habló, respecto a la situación que está llevando o que se varía con los aranceles que pretende imponer